Hablaremos sobre arte y cultura enfocado particularmente en el caso colombiano durante la primera mitad del siglo XX, aclarando que abarcar un periodo de tiempo determinado no aísla a este de su época. Dividamos entonces esta reflexión desde dos miradas, la conceptual y la contextual. La mirada conceptual se refiere al componente teórico, los significados, las definiciones, los símbolos, las técnicas, entre otros aspectos que expliquen las características de algo. Esta mirada puede ser análoga en la historiografía del arte al asociarla a la iconografía. Por otra parte, la contextual es referente al contexto, aquello que atañe un periodo de tiempo, las influencias, el lugar donde se está, las coyunturas, entre otros factores que den cuenta de una época. Esta mirada puede ser análoga en la historiografía del arte al asociarla a la iconología. Cuando hay una serie de saberes, lo conceptual, aplicado o influido por un contexto puede derivar en la obra. Sin embargo, no es una concepción lineal. Un contexto puede generar conocimientos, ideas que enriquezcan lo conceptual y se derive en la obra. Para ello, apliquémoslo a un ejemplo con las obras Horizontes de Antonio Caro y Estudio de color, cuadros con círculos concéntricos de Vasily Kandinsky, contemporáneas en términos de su época. En la obra de Caro se aprecia cómo mediante la aplicación de la técnica, los conceptos o los símbolos aplicados al contexto nacional, que habla de la ruralidad y el contexto antioqueño, como lo es el del artista, se construye una narrativa sobre la migración, buscar un lugar donde vivir. Dichas miradas al juntarse crean la obra, pero aquella concepción no es unilateral. En la obra de Kandinsky, al denominarse como un estudio, al encontrarse en un contexto europeo en el cual se encontraban las vanguardias en su apogeo, brinda una mirada inversa, donde el contexto exploratorio aporta a gestar nuevas maneras de manifestarse, nuevos conceptos que se derivan en la obra. La mirada conceptual. Definiremos tres conceptos claves para realizar la reflexión. Según algunas definiciones de la RAE, el arte es la capacidad o habilidad para hacer algo. La cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Y la modernidad es aquello perteneciente o relativo al tiempo de quien habla o a una época reciente. Pero aquellas versiones no permiten aplicar por completo los términos para entender en su totalidad una obra, por lo cual, ahondando más en los términos, el arte según Charles Betu son aquellas disciplinas con la capacidad de transmitir emociones o sensaciones o mensajes a través de manifestaciones o elaboraciones. Aplicado al anterior ejemplo, en la obra de Cano se aprecia la técnica, una pintura del realismo y expresiva, una pareja representada en el paisaje. ¿Qué emociones les transmite? La cultura etimológicamente se deriva al cultivo, la facultad de cultivarse, formarse. Por ende, es relativa a las facultades intelectuales, el educarse. También se refiere a todo aquello que brinda identidad y percepción social en un contexto. Aplicado a la obra de Cano, se contempla en la facultad para hacer una pintura expresiva sobre un contexto. Antioquia, con un sentido histórico, la sociedad o los habitantes de una época concreta. La modernidad, según Bolívar Echeverría, es una corriente del pensamiento. Son las acciones humanas colectivas que buscan generar cambios y avances en la sociedad. En cuanto al ejemplo, con la obra de Cano, se señalará el contraste entre la modernidad en Colombia y la modernidad europea, que brinda dos escenarios diferentes. En Europa, con las vanguardias en apogeo, la modernidad consistió en avanzar, desarrollar nuevas ideas para las artes que dejaban de lado el lenguaje del pasado. En contraste, en Colombia, cuya joven república con menos de un siglo de independencia al entrar al siglo XX, la modernidad se ha desarrollado continuamente sobre la búsqueda y apropiación de la identidad propia, el autoentendimiento del propio contexto, y ahí está el cambio, donde se dejó de estar bajo el yugo español y, análogo a la obra, se busca dónde ser, dónde y cómo vivir. Las bellas artes, cuyo concepto según Charlie Bitou son aquellas que se asocian a la percepción de emociones placenteras y las cuales se reducen a un único principio, el cual es imitar la naturaleza.
pero no es mimetizarse con esta en sentido literal, sino con su belleza, lo cual alude al gusto. Nos hace cuestionarnos qué se requiere para tener el sentido del gusto. Las bellas artes históricamente se conocen como 6 manifestaciones específicas: la música, la literatura o la poesía, que se perciben por el oído; la arquitectura, pintura, escultura y la danza y el teatro, que se perciben por el sentido de la vista. La séptima arte, el cine, es una manifestación reciente que podría definirse incluso como moderna. Fue denominada como séptima arte por Ricciotto Canudo en el Manifiesto de las Siete Bellas Artes, atribuyéndose aspectos que amalgamaban a las otras 6. Esta concepción de lo que es bello, de lo que se clasifica en un grupo selecto de manifestaciones, genera un sesgo sobre las artes. Esta reflexión se realiza para entender que el espectro de las artes, enmarcadas en la cultura, abarcan una amplia selección de representaciones. Pero nos centraremos en 3 manifestaciones concretas que aluden a la imagen por medio del sentido visual: la pintura, la escultura y la arquitectura. La mirada contextual. Para mirar el contexto colombiano del siglo XX, volvamos a mirar su historia, particularmente su historia de conflictos bélicos. Independizados en un proceso de 9 años desde 1810, pertenecemos a una república joven para el siglo XX con tan solo un siglo de existencia. Desde la independencia se ha sorteado una serie de varios conflictos territoriales y civiles, donde al adentrarnos al siglo XX se estaba desarrollando la Guerra de los Mil Días. Se perdería el territorio de Panamá y en el mundo se desarrollarían la Primera y Segunda Guerra Mundial. La primera mitad del siglo XX termina con el Bogotazo y el comienzo de uno de los periodos de violencias más recientes. Pero, ¿cómo utilizamos esta información? El contexto de la Colombia del siglo XX se tiñe de la política, los conflictos, la cultura desde la institucionalidad, entre otros factores contextuales. ¿Cómo el contexto influyó en el arte y la cultura del siglo XX en Colombia? La Universidad Nacional de Colombia se había fundado en 1867. Por los años de 1880 se crean las Escuelas Nacionales de Música y Bellas Artes, que se adscribieron a la institución, aunque funcionaban de manera independiente. Al realizar un vistazo nuevamente, se recalca que el siglo XX fue recibido con la Guerra de los Mil Días. Hay una relación directa entre el contexto político y bélico al imaginar la nación moderna de determinada manera, pero diferente a otro grupo. Y es cuando estas dos percepciones se encuentran que se desarrolla el conflicto. Posterior a la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, se aprecia un periodo de relativa paz que coincidiría con el primer centenario de la nación, el cual se conmemoró en 1910 mediante un escenario para el desarrollo en el cual se erigieron una serie de pabellones, entre los cuales se resalta el pabellón para las bellas artes. Aquel periodo de paz fue eclipsado en el mundo por el primer conflicto bélico más devastador, la Primera Guerra Mundial, cuya finalización cerca de 1919 coincidía con el surgimiento de la Escuela de la Bauhaus en Alemania, uno de los estandartes de modernidad más significativos para el desarrollo de las artes y el diseño en el mundo occidental. Mientras que en Europa se estaban cuestionando alrededor de las artes y el academicismo, generando una ruptura con el pasado y generando nuevas vertientes, las vanguardias, a Colombia se importó la colección Pisano, conformada por piezas del arte universal con la cual se quería desarrollar una verdadera política cultural, generando un claro contraste en la concepción de modernidad. Finalizando los años 30, la escuela de la Bauhaus sería cerrada por el régimen nazi en Alemania, a portas de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual múltiples pensadores, artistas, arquitectos, entre otros académicos, tuvieron que emigrar de Alemania, expandiendo sus conocimientos por el mundo. En el caso de Colombia llegaron Fritz Carlsen y Leopoldo Rother, que de la mano de los gobiernos liberales de la época, y en particular el de Alfonso López Pumarejo, desarrollarían la propuesta para construir el campus de la Universidad Nacional de Colombia. Todos estos hechos contextuales tienen una íntima relación en el desarrollo de la modernidad de mediados del siglo XX en Colombia, pues coincide con la apertura de la primera facultad de arquitectura del país y posteriormente con la visita de Le Corbusier a Bogotá,
quien trabajaría en el Plan Piloto para Bogotá, una de las propuestas de modernidad más importantes para la ciudad y el país. Observemos algunas obras intentando aplicar dichas miradas, comenzando por la pintura. Alrededor del inicio del siglo XX, contrastamos dos pinturas de Andrés de Santa María. A finales del siglo XIX, Los fusileros trata sobre los conflictos bélicos, y adentrándonos a principios del siglo XX, Playa de Moscuto y Pueblecito trata sobre un tema que se volverá importante, el paisaje local. Ante estas dos pinturas, resaltamos que el artista se desplazaba constantemente entre Colombia y Europa, bebiendo de los procesos que sucedían en ambas latitudes, lo cual puede notarse en el estilo que comenzaría a adoptar. Para la primera mitad del siglo XX podemos evidenciar en las artes y particularmente la pintura el interés de varios artistas por la identidad propia. En ambas pinturas podemos evidenciar el paisaje. En Escuela Militar de Roberto Páramo se observa un paisaje urbano de la época y en Los Cerezos de Eugenio Peña un paisaje natural. Por último, un contraste entre lo que se podría considerar moderno. Mientras que en Europa se desarrollaban las vanguardias, evidenciado en la obra surrealista de Salvador Dalí, The Good of the Bay of Rose, en contraste con la modernidad cotidiana que se presentaba en el país presentada en el mercado de Miguel Díaz Vargas. Pasando a la escultura y la política cultural que Roberto Pisano quería desarrollar para el país, se presenta una pieza de la colección Pisano, la reproducción de un detalle de El día y la noche de Miguel Ángel en Florencia, Italia, que brinda elementos iconográficos similares a la obra de la Rebeca, la primera escultura de un desnudo a cielo abierto que aparecería en el contexto colombiano. Y uno de los contrastes mayormente marcados que se pueden presentar sobre los temas y las formas que se representan mediante un objeto escultórico se pueden evidenciar entre la fuente de Marcel Duchamp, realizada en Francia como parte del Ready-Made, y el dadaísmo, en contraste con la poesía de Marco Tobón Mejía, quien curiosamente vivió gran parte de su vida en Francia y donde desarrolló gran parte de su trabajo. En cuanto a la arquitectura, evidenciamos las similitudes presentadas por siglos en el desarrollo proyectual, compositivo y constructivo, desde la colonia hasta la República Independiente de Colombia. Al comparar entre la antigua casa de San Jorge y la casa de Rafael Pombo, con alrededor de 2 siglos de diferencia, se presentan elementos similares. El balcón de madera en una esquina, la cubierta inclinada con teja de barro, las aperturas verticales o los gruesos muros. Pero, ¿entonces la arquitectura no avanza? ¿No se moderniza? Un segundo contraste arquitectónico entre proyectos contemporáneos a su época son el proyecto del Pabellón de las Bellas Artes en Bogotá, realizado durante el centenario de la República con el estilo francés Art Nouveau, altamente ornamental, y el proyecto de la Bill Steiner de Adolf Loos en Viena, que precisamente haría parte de los proyectos que darían comienzo al modernismo arquitectónico, y según su autor, el purismo, ausente de ornamento, el cual definiría como un delito. Por último, miremos la arquitectura de finales de la primera mitad del siglo XX en Colombia, que llegaría al país con el proyecto del campus universitario de la Universidad Nacional, con su Ciudad Blanca, que daría comienzo a un nuevo desarrollo arquitectónico en el mismo, incluso a nivel residencial, como en la casa Luis Felipe Ángel. De esto podemos concluir que existen estrechas relaciones entre los contextos y que pueden encaminar de diversas maneras el desarrollo de una nación y por ende el imaginario colectivo de modernidad de las personas. Para Colombia, sin duda, el intercambio cultural y la influencia del arte occidental influyó en su propio concepto de modernidad, donde comenzando el siglo hay una búsqueda de la propia identidad y que acorde a las influencias internacionales
Acercándose a mediados del siglo, se bañó de los procesos modernizadores de otras latitudes para seguir desarrollándose así su propia modernidad.